Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Es un gusto el poder saludarlos nuevamente. El día de hoy tengo el privilegio de poder llevar una palabra, un mensaje, un pensamiento acerca de la palabra de Dios. Le pido al Señor que sea bendiciéndote ahí donde tú te encuentras, donde tú estás. Puedes estar en la comodidad de tu hogar, en tu trabajo, en tu carro, donde quiera que tú te encuentres. Es mi deseo que el Señor bendiga tu vida, que el Señor traiga paz a tu familia y que te encuentres bien alrededor de cada uno de los que te rodean. Te decía, tengo el gusto de poder llevar la palabra y el día de hoy vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Juan, en su capítulo 4 y versículo 4. El tema de hoy se titula La necesidad de predicar el Evangelio. Amén. Antes de dar inicio a la lectura, te invito a que te unas conmigo. No sé si te encuentras, te repito, en tu trabajo o manejando, pero si no puedes cerrar tus ojos, no puedes inclinar tu rostro, te invito que con tu pensamiento tú te unas en una oración juntamente con nosotros en este momento y que pidamos al Señor su guianza, que pidamos al Señor que sea Él hablando a través de mis labios. Amén. ¿Lo haces conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, Señor, dándote gracias en este momento por el privilegio, Señor, que nos das de poder abrir nuestros labios, Señor, y poder hablar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido que seas tú bendiciendo la vida de cada uno, Señor, de aquellos que están al alcance de mi voz, Señor. Aquellos, Padre Santo, que también van a escuchar este audio. En el nombre de Jesús te pido que seas tú hablando a sus vidas, Señor, que seas tú guardándolos, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias en este momento, Señor. La gloria y la honra, Señor, sean tuyas, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma el control en esta hora. Tuyo es este tiempo, para ti es, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Les decía que vamos a dar lectura en el libro de Juan, en su capítulo 4 y versículo 4. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Verso 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Verso 9. La mujer de samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Gloria a Dios. Aleluya. El día de hoy el tema es la necesidad de predicar el Evangelio. Primeramente te quiero dar una pequeña introducción, ¿verdad? Basados en el verso número 7 que acabamos de dar lectura. En el 7, a la luz de la palabra, podemos ver que los judíos y samaritanos en aquel tiempo no se caían bien, no se trataban bien y mucho menos se juntaban o se mezclaban entre sí. Uno de los motivos principales por lo cual se derivó toda esta enemistad era, y el más grande se podría decir, era porque se discutían entre sí, se disputaban entre sí el dónde debían de adorar a Dios. Unos decían que en un lugar y otros decían que en otro lugar. Más adelante vamos a ir hablando acerca de todo esto. ¿Qué era Samaria o de dónde viene Samaria? Retroceder unos años hacia atrás para poder ver lo que Samaria significa. Amén. O lo que era Samaria en aquel tiempo.
Los comentarios bíblicos dice así: cuando la nación de Israel se dividió tras el reinado de Salomón, el rey Omri denominó Samaria a la capital del reino de Israel al norte. Esto lo podemos encontrar también en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 16. Ahí podemos encontrar cómo se declaró la capital de Israel, Samaria. El uso de este nombre se extendió luego a toda la región que circuncidaban e incluso a todo el reino del norte, que fue tomado cautivo, y la capital de Samaria también fue invadida por Asiria en el año 722 a.C. Esto lo podemos encontrar también en el libro de Segunda de Reyes, en su capítulo 17. Aunque la mayoría de la población conformada, escúchelo bien, por las 10 tribus del norte, fue llevada a Siria, la región que corresponde en actualidad al norte de Irak. En la región del norte de Samaria quedaba un remanente considerable de judíos y muchos gentiles fueron llevados hasta ahí. Estos grupos se entremezclaron mediante uniones matrimoniales y formaron una raza mixta. Con el tiempo surgió un conflicto entre los judíos que regresaban de la cautividad y los samaritanos. Los samaritanos abandonaron la adoración a Jehová en Jerusalén y establecieron su propio sistema de adoración en el monte Gerizim, en Samaria. Los samaritanos veían el Pentateuco solo como un documento dictatorial. Como consecuencia de estos hechos, los judíos odiaban a los samaritanos y los consideraban herejes. La historia de estos dos grupos se caracterizaba por violentos conflictos étnicos y culturales que los llevó a evitar, escúchelo bien, al máximo cualquier contacto. Ahora también te quiero dar otro punto, ¿verdad? Si vamos al libro de Isaías, en su capítulo 7 y verso 8 y 9 dice, para que vayamos entendiendo también el por qué el pueblo de Samaria. Amén. Y como te decía anteriormente, solamente 10 tribus, ¿verdad? Y si sabemos, eran las tribus de Israel, eran más, ¿verdad? Entonces vamos a ir a ver. Dice en el verso 8 del capítulo 7 de Isaías, dice, porque la cabeza de Siria es Damasco. Ahora acordémonos, ¿verdad? Que venimos hablando que Siria invadió a las tribus y los llevó al cautiverio. Amén. Pero ahora aquí en Isaías nos habla la palabra de Dios y nos dice, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco, Razín. Y dice, y dentro de 75 años, o escúchelo bien, una tribu, Efraín, será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y verso 9, y la cabeza de Efraín, escuche bien, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Regalías. Si vosotros no creéis, de cierto, no permaneceréis. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Les daba toda esta introducción, toda esta información, porque podemos ver, así como el Señor Jesucristo, ¿verdad? En el libro de Juan, donde dimos inicio, en el capítulo 4 y verso 4, el Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, que era necesario pasar por Samaria. Hasta en el día que el Señor Jesucristo caminaba y recorría todas las aldeas predicando el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación, junto a sus discípulos, esta rivalidad o esta enemistad siempre seguía estando viva. Esto lo podemos ver también en el libro de Lucas, en su capítulo 19 y versículos 51 al 56.
Si le damos lectura a esta porción de la palabra, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Vamos a dar lectura en esta hora. Dice Lucas 19:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió a los mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea, ¿de quién dice? De los samaritanos, para hacerle preparativos. En 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, esto refiriéndose al Señor Jesús, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Gloria a Dios, aleluya. Entonces podemos ver que esta rivalidad seguía muy ferviente entre estos dos grupos de personas, pero me pregunto yo, ¿será que el Señor Jesús era el único que no sabía lo que sucedía entre estos dos grupos de personas, las diferencias, las cuales ellos no se llevaban y no podían ni hablarse, no se podían juntar, no se trataban entre sí? Aleluya. Claro que el Señor estaba al tanto de todo lo que estaba pasando, pero entonces, por eso Él hace ese énfasis en el verso 4 de insistir y decir, y Él ponía esa gran énfasis, repito, en decir, me es necesario. Amén. Muchas veces cuando nosotros decimos, tengo que hacer algo, pero viene algo que es un poquito más revelante, algo más importante o algo que te llama la atención y tú dices, bueno, esto que tenía que hacer, tenía un compromiso y de repente te invitan a otro lugar y tú dices, bueno, ya tenía un compromiso, ya me había comprometido con esta persona, ya me había comprometido con este hermano de hacer esto, de ayudarle y así, una infinidad de cosas en las cuales nosotros podemos decir, vamos a hacer. Pero luego, repito, viene algo que es más importante y uno cambia y deja de hacer lo anterior. Pero acá podemos ver que el Señor Jesucristo no cambiaba de ser, no cambiaba su posición, porque dice, me es necesario pasar por Samaria. Entonces, él tenía la convicción, él tenía aquella seguridad, aquella necesidad de pasar a ese lugar. El por qué el Señor decía, yo tengo una necesidad de pasar a este pueblo, a esta ciudad o a esta gente. Claro que él sabía, ¿verdad? Que habían dificultades que no se hablaban, pero él tenía un propósito mayor al del hombre común. Él tenía el propósito de llegar a este lugar. ¿El por qué? Porque el Señor Jesús tenía una cita divina, lo podríamos decir, con esta mujer samaritana, por el cual este motivo que él tenía de llegar a esta mujer era el poder predicarle el evangelio, el poder reunificar al pueblo de Dios, el poder venir y hablarle de la salvación. Porque podemos ver que a esta mujer el Señor Jesús se le reveló como el Mesías, como el Hijo de Dios. Porque aquella mujer le decía, ¿verdad? Más adelante, ahí en el capítulo 4 podemos ver que ella le decía, vendrá más adelante, sabemos que ha de venir el Señor y Él nos revelará lo que hemos de hacer y todo esto. Pero el Señor Jesús le dice, mujer, con Él hablas. Amén. El Señor tenía el propósito de venir y revelársele a esta mujer. ¿Para qué? Para poderla hacer cambiar. Amén. Según los comentarios bíblicos, podemos encontrar, ¿verdad? En nuestra investigación que hacían respecto a este tema, es que para llegar de Galilea
a Judá o de Judá a Galilea, habían 3 caminos que los conducían a estas ciudades. Uno estaba localizado cerca de la costa del mar, otro que atravesaba la región de Perea, y había un tercer camino que pasaba, escúchelo bien, por el centro de Samaria, y también era el más corto. Entonces aquí podemos ver que el Señor, a pesar de que él conocía, sabía que habían otros caminos, otras rutas, aunque se iba a llevar más tiempo, ¿verdad? Tal vez un judío en su normal, se podría decir, un judío común, tal vez por no entrar en rivalidad, tal vez para no estar peleando con estas personas, se pasaban en los caminos más lejos para no entrar en contacto con estos samaritanos. Pero el Señor Jesús vino y decía que era necesario y tomó el camino más cerca, y dice que es el que era el que pasaba por el centro de esta ciudad, por el centro de Samaria. Entonces podemos ver que por eso él decía, me es necesario, porque el Señor Jesús, como vimos hacia atrás en unos momentos en el libro de Lucas, que decía que el Señor había afirmado su rostro como ir a Jerusalén. Entonces el Señor sabía que el objetivo del Señor no era el perder el tiempo. El objetivo del Señor no era tomar las rutas más largas, perder el tiempo. No, el Señor quería tomar el camino más corto porque Él sabía que le era necesario el predicar. Él sabía que era necesario, aleluya, gloria a Dios, que era necesario el poder llevar la palabra de salvación a estos hombres y mujeres. Él tenía la necesidad de poder llevar a cabo el plan perfecto que tenía nuestro Dios para poder llevar a estas almas la salvación, ya que estas ciudades estaban alejadas de la gloria de Dios. Estas ciudades estaban en tinieblas. Estas ciudades estaban separadas, repito, de la gracia de Dios. Por eso, mi hermano, tú que me escuchas, tú que estás al alcance de mi voz, hoy en día hay muchas personas que están necesitadas, que están alejadas de la gracia de Dios. Yo te hago una pregunta en esta hora, si estás escuchando este audio. ¿Te es necesario? O hazte esta pregunta, ¿te es necesario el predicar el evangelio? ¿O estás tomando el camino más lejos, el camino más tardado, y no quieres tomar el camino más corto para llevarle y presentarle el evangelio de Jesucristo a estas almas que se encuentran separadas de la gracia de Dios? El Señor Jesucristo es un ejemplo para nosotros, y por eso Él deja escrito que le era necesario. Debemos de pedirle al Señor que nos ponga en nuestro corazón, mi querido hermano, tú que predicas la palabra de Dios, tú que eres un predicador, no porque tú quieras, sino porque tienes el privilegio en la inmensa misericordia de Dios, el poder abrir tus labios y poder hablar de la palabra de Dios. Santo eres tú, Señor. Yo te hago un llamado en esta hora. Es hora que comiences a pedirle a Dios que te ponga en tu corazón esa necesidad de poder hablarle de las cosas de Dios a aquellos hombres que están necesitados. Presentarles a Cristo como único Señor y Salvador. Presentarles al Señor como su único camino hacia Dios. Es necesario que nosotros hablemos lo que dice la palabra de Dios en Lucas 19:10.
Así como el Señor tenía aquel objetivo, aquella necesidad de poderse encontrar con aquella samaritana, así nosotros debemos de tener esa necesidad de podernos encontrar con aquellos familiares, con aquellos amigos, aquellos compañeros de trabajo, aquellos que nos rodean en nuestro diario vivir. Aleluya. Gloria a ti, Señor. De presentarle la palabra de Dios. Una manera muy importante es de hacerla con tu testimonio, de cómo te comportas delante de ellos. Pero también es necesario que le hables lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia, lo que el Señor nos dejó para que podamos hablar y testificar de lo que Él ha hecho en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que vendrá en el futuro para el hombre en este mundo. Todo lo que está sucediendo no es coincidencia. Decía mi esposa a través de una prédica, todo lo que le sucede al hombre no es por suerte ni coincidencias. Cuando el Señor te pone a una persona enfrente de ti que tiene necesidad de que le hables de la palabra de Dios, que le hables del Señor Jesucristo, no es por una coincidencia ni por una mera suerte. Déjame decirte que en la vida del cristiano no existen estas coincidencias, no existen estas suertes, sino solamente existen los propósitos que Dios tiene para ti primeramente y aquella persona la cual el Señor te está poniendo delante de ti. Así que mi hermano, te invito nuevamente en este momento que si te has alejado también del Señor, si tú te has alejado en este tiempo, te has alejado y te has enfriado, es momento que vuelvas a tomar esa fuerza en el Señor, pedirle al Señor que te fortalezca y que comiences a caminar en fe, que comiences a caminar erguido, porque el Señor levanta tu cabeza. Levántate en este momento y comienza a predicar la palabra de Dios. Si has estado buscando ese camino largo, déjame decirte que el Señor te muestra a través de esta palabra que es necesario que busquemos el camino más corto. En esta hora, ese es uno de los caminos los cuales, gracias a Dios y en su misericordia, Él nos ha permitido el poder abrir por estos medios y poder llegar hacia estos lugares, a estas casas, poder llevar. Antes teníamos que ir a una iglesia, teníamos que salir a las calles para predicar, pero déjame decirte que el Señor ha abierto estos medios, esta internet por la cual el día de hoy tú me estás escuchando, es para que tomemos, aleluya, es para que tomemos esos caminos cortos y podamos llevarle ese camino que nos lleva hasta estos hombres y mujeres que están necesitados, para que les hablemos de la palabra de Dios, para que le enseñemos lo que Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. Asimismo, mi querido amigo que me estás escuchando en este momento, déjame decirte que esta palabra también es para ti. Este mensaje también está dirigido hacia tu persona. El Señor te está hablando en este momento y te dice: abre tu corazón, yo estoy tocando a la puerta, abre tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjame ser tu Señor y déjame ser tu Salvador. Así como aquella samaritana que estuvo alejada de las cosas de Dios, así como aquella samaritana que estuvo diciendo: nosotros adoramos en un lugar, pero ustedes adoran en otro lugar. Dice la palabra de Dios que en este tiempo es cuando el Señor está buscando los verdaderos adoradores. El Señor está buscando los verdaderos adoradores en espíritu. Y si tú eres como aquellas personas que dicen: pero es que yo voy a una iglesia, me llevaron por una iglesia, pero tú no tienes una identidad propia, no solamente te has dejado llevar por lo que te dijeron tus padres, por lo que te han llevado a la fuerza. No, déjame decirte que el Señor te está hablando en este momento para que escudriñes la palabra de Dios, así como Él nos habla en el libro de este que estamos dando lectura. En este libro que estamos dando lectura, acá en el libro de Juan, en su capítulo 4 y versículo 22,
Dice la palabra de Dios, vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Déjame decirte y déjame exponerte, déjame aclararte que la única salvación viene por Jesucristo. Dice la palabra de Dios que nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Y dice la palabra de Dios que nadie viene al Hijo si no es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está tocando a tu puerta en este momento. El Espíritu Santo está tocando a la puerta de tu corazón y te está hablando y te está diciendo que tomes la Biblia en tus manos y busques lo que es la verdad. No dejes que alguien más te guíe. No dejes que nadie más te llene o te lleve a un lugar. Solamente te digo en esta hora, comienza. Sé que la mayoría tenemos una Biblia en nuestros hogares, pero hay que leerla, hay que escudriñarla y hay que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y el entendimiento para escudriñar su palabra y poder entenderla. Déjame decirte que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjame decirte que el Señor te ama y te está hablando. Y te digo, si tú eres una persona que has estado alejado de los caminos de Dios, es tiempo que regreses, es tiempo que retornes, es tiempo que vengas nuevamente a los caminos del Señor Jesucristo y que hagas aquel acto que hizo aquel hombre de la parábola, aquel hombre que vino y se reconcilió con su padre. Estoy hablando del hijo pródigo. De aquel hombre que teniendo todo quiso ir a probar todo lo que tenía en el mundo, pero acabándosele y sufriendo, llegando al momento de mendigar. Reaccionó y vino a los pies de Cristo, regresó a su casa. Déjame decirte que el Señor te está esperando con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarte tus rebeliones y tus pecados. El Señor está dispuesto a poderte dar ese abrazo de Padre. Asimismo, si tú no eres un creyente, pero sé que el Señor, siento en el Espíritu en este momento que tú estás sintiendo que no es la voz del predicador, sino la voz del Espíritu Santo que está hablando a tu vida en este momento y te está haciendo reaccionar, te está diciendo, haz un alto y da vuelta y busca lo bueno, busca del Señor Jesucristo. Yo no sé dónde te encuentras en este momento, pero déjame hacerte esta invitación. Hoy en día hay muchas iglesias que por la misericordia de Dios ya pudieron abrir las puertas. Entonces te hago la invitación, acércate a un lugar donde predican la palabra de Dios. La venida del Señor Jesucristo está cerca. La venida del Señor Jesucristo por su iglesia está cerca. Acércate. Acércate porque la venida del Señor está cercana. En la Biblia lo podemos leer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te decía que en el libro de Lucas, en el capítulo 19 y versículo 10, nos dice la palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al principio te dije, al principio te hablé que aquella mujer, aquellos samaritanos dependían, como decía, la cabeza de Samaria, de cabeza de Efraín es Samaria. Entonces estos pueblos también eran descendientes de Abraham, pero dejaron lo bueno y buscaron lo malo. Así tú mismo también puedes ser. En este momento que tú me estás escuchando, puedes volver al camino correcto. La necesidad que tenía el Señor Jesús de venir y predicar al Evangelio a esta persona. Es la necesidad que en el día de hoy tenemos el llegar y predicarte el Evangelio a ti. Y demostrarte que solamente hay un camino. Y ese camino es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres, dice, por el cual podamos tener salvación. Por el único que tú puedes tener salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo te invito que si tú has dispuesto tu corazón y el Señor te ha hablado en esta hora y habló así como esta mujer, a esta mujer de los samaritanos que vino y dijo, entrando a la ciudad,
ella habló con todo el pueblo. Y dice en el verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Hay un punto muy importante en esta porción de la palabra. Si tú eres un creyente, si tú eres un predicador, si tú eres un hijo de Dios, escucha lo que dice la palabra. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, escúchalo bien, daban testimonio, ella daba testimonio de lo que había escuchado. Ahora, como te digo, nosotros hablamos lo que sabemos y hablamos que el único camino, que la única verdad es Jesucristo. Yo te invito que si tú eres un hijo de Dios, que tú hables, que tú des tu testimonio, que hables a aquellas personas que están alrededor tuyo. Es uno de los principios de todo cristiano el hablar de las cosas buenas y de las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Si tú ya eres cristiano, si tú ya abriste tu corazón al Señor, es algo muy importante que debes de hacer. Debes de comenzar a escudriñar la palabra y anhelar la leche pura que no ha sido adulterada. Es la que tienes que buscar y esa solamente la encuentras en la palabra de Dios. No descuides tu salvación. Dice el versículo 41 del capítulo 4. Y creyeron muchos por la palabra de él, no por la palabra de la samaritana. Se convirtieron unos creyeron. Pero dice la palabra, por la palabra de él, creyeron muchos y se convirtieron. Ahora, nosotros hablamos palabra de Dios. Hablamos la palabra que el Señor dejó escrita en medio de nosotros a través de esta palabra, la Santa Biblia. El Señor nos da para que hablemos y testifiquemos lo que hemos de hacer y que seamos testigos de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y que muchos vengan al arrepentimiento. Así que mi querido hermano, en esta hora yo te invito. Si te has alejado de los caminos de Dios, hoy es hora para que te reconcilies. Querido amigo, tú que me escuchas, el Señor Jesucristo pasó muchos años para que viniera por la primera vez. Y el Señor Jesucristo está tocando a tu puerta en esta hora. No actúes como aquella mujer samaritana al principio, que decía que sabían que un día el Señor Jesús habría de venir y les declararía todas las cosas. No ignores que la palabra de Dios se está siendo llevada el día de hoy. La palabra de Dios se está siendo impartida el día de hoy. El Señor Jesucristo le dijo, si supieses quién es el que te habla. Aquella mujer estaba esperando que el Señor Jesucristo viniera, pero solo se pudo dar cuenta que el Señor Jesucristo era hasta cuando estaba hablando con él. Y ese es el motivo de esta predicación, mi querido amigo. No esperes y no digas, todavía falta tiempo para que el Señor venga, todavía falta tiempo para que el Señor Jesucristo regrese. No, la venida del Señor está muy cercana. Pero al contrario de así como con esta mujer que el Señor le dio la oportunidad de poder hablar con ella, créeme que la oportunidad para nosotros es el día de hoy. Cuando Jesucristo venga en las nubes por su iglesia, como te dije anteriormente, ya no habrá oportunidad, porque será un arrebato, será un abrir y cerrar de ojos cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios sea tomado. Ya no habrá oportunidad para hablar,
con el Señor Jesucristo. Por eso te hacemos la invitación. Amén. El Señor Jesucristo es el que te está hablando en este momento. Y el Señor Jesucristo es el que está tocando a tu puerta, te lo repito. Mujer, le dijo a aquella samaritana, Él es el que te habla. Amén. Así en esta hora, Él es quien te está llamando y te está diciendo, ven, reconcíliate conmigo, ven, abre tu corazón a mí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya no estén separados, ya no estén separados del camino de Dios. Si tú te sientes que has estado perdido, si tú te sientes que ya no puedes más, si tú sientes que estás en las últimas y no le encuentras solución a tu vida, no le encuentras solución a los problemas, no le encuentras la salida a ese túnel, déjame decirte que esa salida solamente te la puede dar el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Él es el único que puede traer salvación. Él es el único que puede traer paz a ti. Si te encuentras en medio de un vicio, te repito, en medio de un alcoholismo, en medio de una drogadicción, en medio del vicio del cigarro, en medio de cualquier vicio que el enemigo te tenga atrapado, déjame decirte que hoy es el día que el Señor te puede liberar. Solamente, te digo, tienes que abrir tu corazón y dejar que el Señor entre y more en ti. Solamente creer y confiar en el Señor. Así que yo te invito en esta hora que si tú quieres entregar tu vida a Jesucristo, yo te pido que tú cierres tus ojos, que tú pienses, que tú medites y que le pidas al Señor que te dé de esa agua a beber, así como esta mujer samaritana le pedía de beber esa agua, porque le dijo el Señor, si bebieres del agua que yo te doy, nunca más tendrás sed. Amén. No le estaba hablando de una sed en lo material, sino le estaba hablando de una sed en lo espiritual. Señor le dijo que de su interior correrían fuentes para saltar, escúchalo bien, para salvación. ¿Quieres salvar tu alma? ¿Quieres salvar tu vida? Entrégate a Cristo. Deja que Él te lave. Con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, el Señor puede limpiarte, el Señor puede perdonarte. Solamente tienes que abrir tu corazón al Señor. Así que yo te invito en esta hora. Si tú quieres entregar tu corazón a Cristo, solamente repite después de mí esta oración. Como siempre lo digo, una oración tan pequeña, pero tan grande en lo espiritual, tan fuerte en lo espiritual, tan poderosa en lo espiritual, que depende de un antes y un después. Yo te invito, cierra tus ojos y repite después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vengo delante de ti pidiéndote que seas tú perdonándome, Señor, que seas tú borrando mis pecados, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido en este momento, me arrepiento de todos mis pecados y de toda mi maldad. Te pido que entres en mi corazón, que mores en él y que seas mi único Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido, inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, mi querido hermano que estás al alcance de mi voz, si te gustaría reconciliarte con el Señor en este momento, yo te invito a que tú abras tus labios y que le digas al Señor, Padre, en el nombre de Jesús,
Vengo reconociendo delante de ti que he pecado contra el cielo, contra ti, Señor. En este momento me arrepiento de todos mis pecados, Señor, y vengo delante de ti reconociéndote, Señor, nuevamente como mi único Señor y Salvador. Te pido, Señor, que seas tú tomándome en tus manos. Te pido que seas tú fortaleciéndome, Señor, y que seas tú, Señor, guiando mis pasos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido en este momento. Perdóname, Señor, una vez más, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Mi querido amigo y mi querido hermano, si has hecho esta oración, déjame felicitarte. Es la mejor decisión que tú has tomado en tu vida. Ahora déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestro corazón, Padre Santo, para que esta palabra, Señor, que ha sido depositada en él, sea, Señor, quedándose, Señor, y dando fruto, Padre Santo. En el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, yo te pongo en tus manos a cada uno de aquellos, Señor, que hicieron estas oraciones, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que aquel que ha abierto su corazón por primera vez, Señor, que seas tú dándole, Señor, esta convicción de que tú te encuentras con él, esta convicción, Señor, de que tú le has dado el perdón, Señor, que tú lo has perdonado, Padre Santo, no importando, Señor, su pasado. En el nombre de Jesús lo pongo en tus manos, pidiéndote, Señor, que seas tú cubriéndolo con tu sangre y que seas tú guardándolo, Señor, que tus ángeles, Padre Santo, sean acampando alrededor de él, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido en este momento. Asimismo, Señor, te pido por aquel hermano, Señor, que ha abierto su corazón nuevamente y se ha reconciliado contigo, Padre. En el nombre de Jesús te pido que seas tú fortaleciéndolo, Señor, que seas tú dándole, Señor, esa fuerza de lo alto, Señor, para poder, Señor, combatir, Señor, todos los dardos del enemigo, Señor, que pueda tener ese escudo de la fe, Señor, que pueda estar, Señor Jesús, con esa espada desenvainada, Señor, de tu palabra, Señor, para poder, Señor, defenderse, Señor, del enemigo, Padre Santo, por medio de la oración, Señor, que seas tú poniendo, Señor, en estos días a cada uno de nosotros, Padre, el orar, Padre Santo, el seguir teniendo esa comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, que seas tú, Señor, fortaleciéndonos, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pido en este momento, por todo aquel, Señor, que está escuchando este audio, Padre. Te pido, Señor, que seas tú derramando tus bendiciones, Señor. Todo aquel, Padre Santo, que está escuchando en este momento, Señor, que se ha unido a esta oración, Padre, en el nombre de Jesús, bendice su hogar, Señor, bendice su familia, Padre Santo. En el nombre de Jesús los pongo en el hueco de tu mano, sabiendo y creyendo y confiando, Señor, que tú eres el que tiene el control, Señor, de cada uno y de cada una de las cosas, Señor, que pasan a nuestro alrededor, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, a seguir caminando en fe, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y sabiendo, Señor, que tú escuchas la oración de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano y hermana y amigo que has escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús, que el Señor te guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.